Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes acá desde la iglesia que Reina Inmaculada. Muchas gracias por acompañarnos en estos momentos. Desearle que tengan un feliz y bendecido sábado. Amén. Y que podamos Amén. en este mismo momento, los que puedan hacerlo en su sitio lo hacen. Yo lo voy a hacer de rodillas para pedir la participación del Espíritu Santo en este tema que vamos a tener hoy. Amadísimo Padre, que tu morada está en la altura de los cielos, glorificado y santo sea tu divino nombre. Amén. Damos gracias por este sábado santo que nos das en este planeta, que nos permite reunirnos como iglesia en este lugar. Amén. Y pedimos que tu Santo Espíritu haga acto de presencia para que ilumine nuestras mentes, para que podamos entender qué hay en tu santuario, qué hay en tu santa y divina palabra. Amén. Amén. Suplicamos por las necesidades que tenemos, por nuestros hijos, sus enfermedades, sus necesidades personales y espirituales, que seas tú con cada uno de ellos. Pedimos por el estado de salud de mi mamá, que sea de acuerdo a tu infinita misericordia, que tú le ayudes en estos momentos difíciles. Y pedimos por cualquier necesidad que en estos momentos no nos acordemos, para que tú estés ayudándonos en cada una de nuestras necesidades. Amén. Muchas gracias, oh Salvador Jesús, por protegernos en esta semana, y queremos que nos sigas protegiendo en este hermoso día. En Cristo Amén. Jesús lo suplicamos y lo agradecemos todo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ya se hizo una breve introducción de lo que es el santuario en el tema anterior que puso el hermano Josma presente acá. Nos alegra tenerla acá nuevamente, la hermana Joana. Alabado sea Dios que ha protegido a su mamá y que la sigue protegiendo. Vamos a revisar, hermanos, qué son las fiestas de las que ustedes ven allá en el tema del santuario y con cuál fiesta se inicia el pueblo judío en el simbolismo profético. ¿Sabe ustedes con cuál fiesta es que se comienza el pueblo judío como religión? Joanita, ¿sabe usted con cuál fiesta es que se comienza y cuál era la fiesta más importante? Usted es cristiana, ¿no? Todos acá aparentemente somos cristianos y debiéramos estar relacionados con el cristianismo bíblico, no con el cristianismo que hemos establecido los hombres de una o de otra manera. Yo quiero que leamos para entender y introducirnos más. Vamos a leer el Salmo 73, versículo 17. ¿Qué versículo? 33, 17. Amén. Salmo 73, versículo 17, dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Queremos comprender nosotros el fin de nuestro día, Joana. Queremos nosotros comprender el fin del mundo en nuestros días, hermano Alexis. Pues si no entramos en el santuario de Dios, que es en la presencia de Dios mismo, no lo vamos a lograr entender. ¿Por qué queremos estudiar y comenzamos hoy, le damos inicio al marco profético, simbólico, cronológico o escatológico del pueblo de Dios a través de toda la historia? Y el Señor marcó su inicio de marco profético a través del sistema simbólico del santuario terrenal en los días de Moisés, y tuvo un trayecto aproximadamente de 1500 años de explicación de una y de otra forma a través de la ceremonia y de los símbolos. ¿Y cuál fue la primer fiesta que parte para el pueblo judío? ¿Me lo puede decir Joana? ¿Me lo puede decir Alex? La de la Pascua, está diciendo el hermano. ¿Sabe usted qué es la Pascua? ¿Qué prefiguraba la Pascua? ¿Cuál fue el origen de la Pascua? ¿Qué tiene que ver esa fiesta con nosotros? ¿Qué implica para cada uno de nosotros? Así como le explicaba Josma, alabado sea el Señor, que el Señor le está dando discernimiento y le está dando erudición y léxico
para explicar lo que acontece en el símbolo ritual, ceremonial, ¿sí?, simbólico y profético de la historia. Cuando nosotros revisamos que la Pascua, ¿qué es la Pascua? Joanita, ¿usted sabe de dónde fue el origen de la Pascua? ¿Qué es Pascua? ¿Qué significa Pascua, hermana Carmen? Pascua fue como estar... Pascua es pasar de largo. No. En el concepto Pascua es pasar de largo porque era lo que implicaba, pero se llamaba Pascua porque se mataba el cordero pascual. Pero Pascua, su origen es pasar de largo. Ajá. ¿Y pasar de largo de qué? ¿Qué le suena a eso, Joana? Yo quiero que me presten atención para que nos concentremos en entender la verdadera religión, el verdadero objetivo. Catherine, ¿sabe algo de la Pascua? ¿Qué sabes tú? ¿Cuál es el origen de la Pascua, Catherine? Algo breve, párate y enfoque. Aquí está la cámara, ven para acá. Queremos que la enfoque. Más duro. Ah, ok. En la historia de Moisés. Dios le dijo a Moisés que le dijera a todo el pueblo que Ajá. cuando llegara el ángel de la muerte que iba a venir, tenían que matar a un cordero. Ajá. Bueno, ¿Está escuchando, Joana, no? y tenían que sacarle su sangre y se lo comerían esa noche. ¿Y qué hacían aquí? Iban a pintar en la puerta de Ajá. su casa Ajá. con la sangre del cordero y se iban a comer el cordero con pan sin levadura. Y Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo para que el pueblo le dijera a las generaciones venideras. Amén. Gracias por su apoyo. Hermano, cuando nosotros no entendemos qué es la fiesta de la Pascua, religiosamente, hermano Alexis, nosotros estamos perdidos como cristianos. Así de sencillo. Usted puede ser evangélico, católico, adventista, mormón, testigo, lo que sea. Porque usted no va a entender lo que quizás y lo que enfáticamente no entendió el pueblo de Israel. No entendió el pueblo de Israel. Por eso se prostituyeron, por eso entraron en relaciones ilícitas a través de todo el trayecto que tuvo el Señor con el pueblo de Israel. Y quizás hoy, para cada uno de nosotros, hemos entrado en corrupción, hemos entrado en paganismo, porque tampoco entendemos el marco profético de lo que el Señor quería decir en la santidad de su pueblo. Si nosotros lográsemos entender, pudiéramos entender los acontecimientos finales. ¿Qué implicaba para el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que quiero que logren entender? ¿Dónde nos extraviamos religiosamente, Joana? ¿Qué implicaba esa fiesta, la del Cordero Pascual? ¿Qué era lo que simbolizaba? ¿Qué proyectaba esa fiesta, hermano Guillermo, hermana Joana? Que vendría un Mesías. ¿Y esa cuál era? ¿La primera venida o la segunda venida? La primera. La primera venida. Quiero que nos concentremos bien en lo que estamos estudiando y lo que estamos analizando. La fiesta que surge a través del ángel que vino a visitar en Egipto, como lo explicó Catherine, el ángel de Jehová, el Señor había dado un anuncio a través de Moisés a Faraón. Ya los anteriores no los vamos a hablar, pero vamos a hablar de la última plaga, que eran 10 plagas. La última plaga le dijo, deje salir a mi pueblo, porque si no dejas salir a mi pueblo, vendrá el ángel destructor, ¿sí?, y destruirá a cada primogénito de Egipto. Esto incluía al pueblo de Israel también, que estaba esclavo. Esto incluía a todo el pueblo, Catherine. Entonces, tú tienes que elevar tu mente, Catherine, como tú lo haces, que el Señor te eleva tu mente, que te eleva tus labios, tu lengua, para explicar la palabra de Dios. Qué hermoso que los niños lo hacen con esa dimensión, con esa pasión que los cataloga en el caso a la niña Catherine. Entonces,
El Señor le había dicho con la última plaga: deja salir al pueblo para que me adore, para que me alabe, a donde el Señor Por quiere. 3 días en el desierto. Para que lo hagan en el desierto. Entonces, ¿qué sucedió? Que la última plaga tenían que matar un cordero, que fue la orden que dio Moisés, porque se la dio Dios, para liberarlos del yugo de la esclavitud, del pecado en el cual ellos estaban, en Egipto. Y Egipto hoy simboliza al mundo. Correcto. Egipto simboliza hoy el mundo en la forma pagana, como dirigimos nuestra vida. Yo puedo ser un mundano religioso, puedo ser un mundano religioso. Yo puedo ser un mundano evangélico, puedo ser un mundano adventista, puedo ser un mundano católico, puedo ser un mundano de los testigos que dicen ser testigos. Cualquiera puede ser un mundano si no entiende el concepto de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y la fiesta de la Pascua se inició el día 14 del primero de Aviv, el día 14 de Aviv del primer mes del año, ¿sí? Comenzó O sea que Nixon, la salida de Egipto. Nixon es en abril. Sí, comenzó la salida de Egipto el día 14. ¿A qué hora comenzó la salida del día 14, hermana Carmen? ¿Ah? A las 3 de la tarde, hermana Carmen, A las 3. hermana Joana, porque eso es lo que quiero que hagamos un recorrido. Hermana Yaneli, ¿a qué hora comenzó el inicio de la salida? ¿A las 3? A las 3. Ok, ya vamos a recorrerlo por la Biblia, porque la Biblia es la que nos va a informar. La salida del pueblo de Egipto, desde que se mata el cordero, desde que se coloca en los dinteles, o sea, los postes y los dinteles, la sangre, para que el ángel no mate a ningún primogénito, ¿sí? Se hizo el día 14, pero la salida, al cerrar la noche, terminaba el día del 14, comenzó a las 12 de la noche. La salida del pueblo de Israel comenzó después de la matazón del ángel, Caterina, ¿te recuerdas? Cuando el ángel pasó y llegaba a mi casa y no veía la sangre, ¿qué hacía? Ay, aquí hay un primogénito, lo voy a... Entraba. Ese muere. Ese muere. Entonces, después del día 14 de haber matado el cordero, se iniciaba unos periodos proféticos que los vamos a seguir estudiando, que es la parte ya que quiero presentarles a ustedes en los estudios teológicos, para formarlos a ustedes en el conocimiento verdadero, no en el conocimiento de los hombres. Entonces, para entender qué es la Pascua, el pueblo de Israel tenía que entender, tenía que degustar, tenía que razonar, ¿sí?, con Dios, cuál era el propósito de Dios con ellos. Pero en eso el pueblo de Israel, hermano Yosma, le gustó la ceremonia. A mí me gusta ir a misa, a mí me gusta ir al templo evangélico, al templo adventista, al templo de los que dicen ser testigos, a cualquier religión, pero que el escudriñamiento de mi corazón, verdaderamente, eso pues lo dejamos ahí. Entonces, cuando usted lo logra entender, que la fiesta de la Pascua anunciaba la venida de primera vez Cristo a la tierra. ¿Cuál era el anuncio de la fiesta? Que Cristo venía y que iba a morir como un cordero pascual. ¿Cómo es posible? Me decía, ¿con quién compartía yo? Con el estudio que tuve esta semana, Yoma, donde en el paraíso. ¿Cómo es posible, cuando yo medio les trataba de explicar algunas cosas de la segunda venida, cómo es posible que los judíos, sabiendo eso, que eso prefiguraba estas cosas, ¿por qué lo rechazaron? Yo no entiendo eso, me decía el hermano. Yo no entiendo esto. Yo le digo, bueno, pero si Mateo dice que vendrán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, ¿y dónde van a venir? ¿A la iglesia? ¿O van a venir al bar, a la discoteca, o a los que están tomando miche o haciendo maldad? No, pues sí tienen que venir a la iglesia. Entonces, si nosotros no comenzamos a entender
que la primera venida estaba anunciada en la fiesta de La Pascua. la Pascua. ¿Cómo es posible que 1500 años de historia predicando, hay una Pascua, se va a matar un cordero, durante 1500 años, hermana Joana, se va a matar 1500 años, hermano Alex? Mucho tiempo, generación tras generación, predicando que se iba a dejar. Y llega el cordero, y se nos había olvidado, Joana. Se nos había olvidado. Ya había pasado de largo. El letargo. ¿Sí? El letargo espiritual. Por eso es Pascua, es pasar de largo. Pascua implica pasar de largo. Pero estaba envuelto una ceremonia que era el matar un cordero y su sangre, colocarla en los dinteles de su casa, de nuestro hogar. Entonces, cuando nosotros revisamos la simbología, la salida del pueblo de Israel fue el día, marca el cordero el 14, que se hacía la fiesta, que se hizo la fiesta, ¿sí? Pero a la medianoche fue que se dio la salida después de que el cordero había muerto. Y el cordero representaba a Cristo Jesús. El día 14, al finalizar en la noche, en la segunda tarde, en la noche, comenzaba en la noche, el primer día, el día 15. Se comía el cordero asado y se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, o la fiesta de los panes ácimos, que abarcaba desde el día 15 hasta el día 21. Eran 7 días consecutivos. Y esa va a ser otra exposición que les voy a explicar. 7 días. ¿Qué pasa? ¿Cómo se pudo perder el pueblo de Israel, Joana, teniendo tanta luz? Alexis, ¿cómo se pudo perder el pueblo de Israel con un simbolismo tan claro? Con una sombra que proyectaba a Cristo y que mostraba a Cristo, el prototipo. Y usted se pregunta, wow, ¿cómo? ¿Por qué? De la misma forma que nos podemos perder ahorita nosotros. ¿Por qué es importante entender esto? Para que usted sepa, en esas 7 fiestas judaicas se anunció la primera venida de Jesucristo. Pregunto con reverencia, hermana Joana, ¿será que dentro de esas fiestas no está anunciada la segunda venida, hermano Alexis? Sí. Joanita, si fue anunciada la primera venida de Cristo Jesús dentro de la fiesta, y aquí lo tienen ustedes. Fiesta de las trompetas, Aquí la está. segunda venida, ¿no? Fiesta de la Pascua. Sí, esa es la primera venida. Esta es la primera venida. ¿Por qué el pueblo de Israel, siendo, vamos a decir, que era la iglesia adventista, la iglesia evangélica, la iglesia católica, por qué lo rechazó? Ahora llevémoslo a nuestra historia. Dentro de esas fiestas, dentro del tema del santuario, su simbolismo como religión, su simbolismo como redención en el plan de la salvación está trazado en el santuario. Por eso leí el Salmo 73, versículo 17, hasta que no entendí el haber entrado en su santuario, ante la presencia de Dios. No sé si están logrando captar la dimensión de la primera venida y el fracaso que hubo por no haber entendido bíblicamente qué eran las fiestas, hermana Yasneri. En Éxodo 12 dice la Pascua. Ahí habla todo. No sé mi atraso, pero tampoco se me adelanta. Entonces, bueno, vamos a entrar. ¿Qué es ese rito? La Pascua quiere decir pasar de largo. ¿Sí, Caterina? Estas fiestas están llenas de simbología profética, hermano Josma. En el ministerio de Cristo, en el plan de la salvación. Apuntan, Caterine, y revelan el futuro y la venida de Jesús con la fiesta de la Pascua. De ahí la importancia religiosa de estudiar el santuario y las fiestas judaicas y su cumplimiento. ¿Sí están entendiendo, Yasneli, la No importancia? sabe por qué la busqué, no, porque de repente se me vino a la memoria este versículo. Y la sangre será por en la casa donde vosotros estéis, no pasará hasta que llegue a la tierra de Egipto. Y de repente, o sea, la busco y me sale Éxodo 2. O sea, ¿dónde está? Es que en Éxodo 12 está basada la Pascua. Obvio, hay otras partes que la hablan, pero cuando tú ves del origen,
comienza de ahí la narrativa histórica del Éxodo, de la salida de Egipto hacia la liberación. Y todo esto va a tener una connotación, hermana Joana. ¿Ibas a decir algo, Catherine? ¿Breve? No es con este tema, pero cuando ellos salieron en unos años y eso, ahí conocieron al maná. Ese es otro tema, que no es la de ahorita, pero de ahí les dio el maná. Ella sabe que no es el tema, ¿no? ¿Ah? Ella sabe, claro, ella está centrada. Es que tenemos muchos temas, ¿no, Caterine? Hay muchos temas que hay que explorarlos y queremos que nuestros hijos o los niños que participan dentro de esta iglesia se preparen para predicar el Evangelio de las buenas nuevas del Señor. Entonces, vamos a ubicarnos, hermanos, en el contexto. Si logramos entender esta fiesta, podremos entender los eventos de la segunda venida de Jesús y en cuál de estas fiestas estamos viviendo en el marco profético. ¿Qué implica para nosotros? Vamos a leer el capítulo 12 y comencemos con el versículo 3 de Éxodo. Para ir a los orígenes de la fiesta. Éxodo 12, ¿verdad? Sí. De la fiesta de Pascua. Versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El día 10 del primer mes del año se seleccionaba el cordero que iba a morir. Y el día 14 se mataba el cordero en la segunda tarde, que se hiciera aproximadamente a las 3 de la tarde. Ahí es donde estaba la confusión, me pasó usted como Guillermo Mide. Como Guillermo Mide. Entonces, dice en el versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña, Joana, que no baste para comer el cordero, siga leyendo, Joana. Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5, Joana. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ajá, nos paramos ahí. ¿Hasta qué día? 2 tardes, hasta las 2 tardes. Y lo guardaréis hasta el día 14. Ajá. ¿Qué día se mataba? Y se mataba, dice en la parte de abajo, y lo inmolará, o sea, lo matará. Sí. Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto quería decir a las 3 de la tarde, hermano Alexis. Que esta fue la hora que murió nuestro Señor Jesucristo. Proféticamente, Joana, Cristo cumplió la Pascua como la celebró el pueblo judío, en su vida personal. No sé si lo está logrando entender. Sí, sí. ¿Sí? El versículo 8 leemos ahí, Joana. Que viene lo que dice Catherine, creo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ajá. Y aquella noche, o sea, finaliza el día 14, Joana, que es el día que muere Cristo Jesús, que es el día que se celebraba la Pascua, hermano Guillermo. Y dice acá, y aquella noche comerán la carne. La carne comienza a comerse el día 15 inmediatamente, al anochecer. Comerán la carne. ¿Sí o no, Joana? Asada al fuego y pan sin levadura, o sea que tenía que sin pecado. La levadura representaba el pecado. Pan sin levadura. Con hierbas amargas. Con hierbas amargas lo comerán. Sí. ¿Por qué con hierbas amargas? Todo esos simbolismos es lo que estaba analizando yo, ¿no? Hermana Joana. Cuando el pueblo de Israel sale a las 12 de la noche, le dijo Faraón y todo el pueblo de Egipto, le dijo: váyanse, ya,
Y le daban prensa. Estamos hartos ya de ustedes, por culpa de ustedes Dios nos va a matar. ¿Sí? Les tocó la salida. El pan sin leudarlo, les tocó salir. Cuando tú lees la historia, que la vamos a seguir leyendo, cómo fue la salida del pueblo de Israel, wow, esto fue la amargura. Primero nada más, salir a las 12 de la noche, hermana Yaneli, esto fue A oscuras. Muevas. algo muy apresurado. Entonces el simbolismo de la amargura tiene mucho que ver con todos los ritos de la fiesta. Algo breve, ¿qué querías decir, mamá? No de este tema. Cuando ellos salieron y se hizo de mañana, el faraón no lo reflexionó y fue con todo un ejército a buscarlos. Ahí fue cuando Moisés levantó el mar rojo. Ah, pero esa es otra historia. No se me adelante, esa es otra historia, Ok, vamos a seguir ubicados, hermana Joana. Vamos, ahora léame el versículo 11. Versículo Y 11. lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, en la Pascua de Jehová. ¿Salieron apresurados de Egipto cuando salieron o no salieron apresurados? Apresurados. Joana, para que entiendas, Joanita, cuando tú le expliques a cualquier hermano adventista, a cualquier evangélico, la Pascua, el significado que tiene es muy grande. A las 12 de la noche, en carrera, tal, recojan la comida, recojan esto, recojan aquello. ¿Se hizo o no se hizo la Pascua apresuradamente después de matar el cordero, el día 15, en la noche? Cuando usted ve la simbología, lo que implicó para el pueblo de Israel, fue demasiado determinante. Y todo eso tiene una connotación que tenemos que penetrarla bien, hermano Guillermo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el día 14 de Nisan, o Aviv, ¿sí? El día 14, ¿en qué entraron los discípulos inmediatamente a la noche después de la muerte de las 3 de la tarde? ¿En qué entraron? La amargura. Constricción de espíritu. ¿Entraron en la amargura o no entraron en la amargura, Joana? Los discípulos, los 12 discípulos, mataron al maestro. Y con miedo se escondieron. Y se escondieron y salieron y estaban angustiados, estaban en amargura mentalmente. Mira el simbolismo profético. Pregunto, ¿lo habían entendido los discípulos? No habían entendido el significado verdadero. Joana, los discípulos en ese momento todavía no habían entendido el simbolismo de la Pascua, ni habían entendido el simbolismo de las hierbas amargas, y ni del apresuramiento, y ni de los panes sin levadura. ¿Lo habían entendido? No lo habían entendido. Si es con el mismo tema. En ese momento, cuando los discípulos estaban ahí en el cuartito, en el momento vino Jesús. Ya ese es otro tema. Captó, hermano Jomba, lo que te estaba comentando. La historia pasada. Todo fue apresurado Cuando usted ve el cumplimiento profético y en amargura. de lo que pasaba en la Pascua, se cumplió con cada uno de los discípulos, se cumplió en la iglesia de Cristo que ya había sido inaugurada, porque ya hasta la Santa Cena se había hecho. Vamos a seguir leyendo, Joana, para que logremos entender qué es la Pascua. El versículo 18, 14 lo leímos ya, Joana. No. De eso. 12, 14. Venía el 3. Ah, no. Puedo leer un texto bíblico referente a la paz. Ya vamos por ahí. Leí el 11, venía el 12. Éxodo 12, versículo 14. El 11, perdón. Y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua Ahí quedamos. de Jehová. Versículo 14. Pero vamos a leerlo desde el 13. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, lo que decía Catherine, lo que decía Catherine.
Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Por eso se llama Pascua, pasaré de largo. Pasaré de vosotros. Y ¿sí lo entendió o no, Joana? Sí. Ahí dice, por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, o sea, pasaré de largo. El ángel Exterminador. destructor, Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día os será memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Obvio, la fiesta comienza el día 14, se extiende hasta el día 15 y se extiende hasta el día 16. Entonces nosotros deberíamos celebrar la Pascua, ¿no? Continuamente. Porque dice perpetuo, igual que el sábado. Dentro de la simbología de la santidad, siguen permanentes dentro de cada uno de nosotros. Y eso hay que saberlo entender, porque hay muchas religiones ahorita, algunas religiones, no muchas, que están guardando la fiesta, pero la están guardando simbólicamente. No, la están guardando literalmente. Entonces, pues, no podemos entrar a estar matando corderos. Voy a leer un texto bíblico que habla sobre eso. Dice, límpiense de la vieja levadura para que sea nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Okay. Vamos a leer el versículo. Ahí está, ¿por qué no debemos Y más hacerlo? abajo dice otra cosa. El versículo, tú leíste ahorita 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Así celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. Así celebremos la fiesta. Versículo 18, Joana. 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. ¿Ve? Se mata el cordero a las 3 de la tarde. Ajá. En el día 15 que arrancaba el comerse el cordero físico, se comía el cordero físico y arrancaba de una vez en la noche los panes sin levadura. Los panes sin levadura, que es otra fiesta. Ya tenemos la fiesta del día 14, como se inició, y arranca inmediatamente el día 15 la otra fiesta, porque el día 15 comienza en la noche. Y en la Biblia está bien claro todo. Lo que usted tiene que hacer es un buen seguimiento, un buen seguimiento. Versículo 19, ¿qué dice, Joana? Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Sin levadura quería decir que no podía haber pecado dentro del pueblo de Israel, porque iba a ser, ¿qué dijo Jorma? Cortado. Iba a ser cortado. Iba a ser desechado del pueblo de Israel. Entonces, eliminado. Versículo 26, el 19 ya lo leímos. Ajá, 26, Joana. Salto 26 ahora. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Cuando nos dijeron que es este rito vuestro, ajá, que este le responde en el versículo 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Sí entendieron? Sí, señor. Y vosotros responderéis. Pasó por alto. ¿Qué es este rito? Es la víctima de Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto. Tal cual sucedió, hermano Josma, si usted lo revisa bien, tal cual sucedió en el pueblo de Israel. Llegó el Cordero Pascual, mataron el Cordero Pascual,
pasó de largo y el pueblo de Israel se percibió, hermano Guillermo. No tienen otros cumplimientos, Joana, donde el Señor en San Juan dice, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Pasó de largo Cristo Jesús hacia el pueblo de Israel y el pueblo de Israel no lo recibió, no lo creyó, no lo profesó. Pero aquí tienen un cumplimiento a la inversa, Yorma, hermano Guillermo. ¿Cuál sería el cumplimiento a la inversa acá? Que son detalles que he estado analizando. Guillermo, Yorma. El pueblo de Israel dejó pasar de largo el Mesías y no lo vio. Ajá. ¿Y cuál es el doble cumplimiento? ¿Cuál es la parte inversa de lo primero? En este tiempo estamos igual. El pueblo de Israel en Egipto, literalmente, los que no ofrecieron el Cordero, la fe de Dios en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, que era el Cordero, pasó el ángel y los exterminó. Pasó de largo, ¿sí? Pero pasó de largo en la casa que habían ofrecido a través de la fe en el Hijo de Dios y no hizo exterminio. Pero en la fiesta simbólica física del cumplimiento del pueblo de Israel pasó, no hubo ninguna matazón en el pueblo judío, no hubo ninguna matazón, pero pasó de largo Jesucristo y ellos no lo percibieron. Tiene doble paralelismo, uno que hubo matazón y la otra que pasó como ladrón a medianoche y la iglesia, el pueblo judío, no reconoció al Mesías. El pueblo judío lo rechazó, por lo tanto Cristo Jesús para el pueblo de Israel llega, se cumple la Pascua y pasa de largo. Y después ellos no lo reconocen. Y desecha al pueblo de Israel como pueblo de Dios, mas sin embargo le dejó 3 años y medio más en el marco profético de las 70 semanas. La media semana. Que es otro estudio más que vamos. ¿Cómo vamos hasta ahí, Joana? Versículo, vamos en el 27, Joana. Leamos el 29 ahora, Joana. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Versículo 30, Joana. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto, imagínense. Versículo 31. Él hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. ¿A qué hora lo llamó? De noche. La respuesta la tiene en el versículo 29. A medianoche. Medianoche. Ajá. ¿A qué hora llamó? Él hizo llamar a Moisés de noche. Y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. ¿Entendió? Viste que lo que yo hablé se lo justifiqué con el repaso bíblico. ¿Sí está claro o no, Joana? A las 12 de la noche, después del día 14, entra el día 15. El día 15, que es en la noche, por decir, ahorita, vamos a suponer que ahorita a las 3 de la tarde es día 14, se mataba. Pero en la noche se comía el cordero. Y esa misma noche se iniciaba otra fiesta que eran los panes sin levadura. Que yo voy a darles a ustedes unas temáticas paso sobre paso sobre estas cosas para que ustedes se ubiquen teológicamente y religiosamente en el marco profético de hoy en día. Entonces vemos que a la medianoche Faraón despertó. Le pregunto, ¿Faraón fue el que despertó a la medianoche? El hijo de Faraón estaba muriendo, le había entrado una fiebre, le había entrado una enfermedad demasiado cruel, y al darse de cuenta que el niño murió, entró en pánico Faraón, y de ahí dice que todo Egipto
murieron primogénitos, como que en todo Egipto todo ese poco de mujeres parían fuertemente. Había un poder de natalidad demasiado grande. Y se llevó a cabo la Pascua. Este fue el origen de la Pascua, hermana Joana. Ahí nosotros podemos ver, leamos Apocalipsis 18:1, si no me equivoco. Aquí en el versículo 31 dice: salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. ¿Qué dice Apocalipsis 18:4, Joana? No, ya no me abre. No es que no me ha querido salir, descargar la Biblia, que Yo oí otra voz del cielo que decía: salid de ella por lo mismo para que no seáis partícipe de los pecados y no recibáis las plagas. Me quedé sin sangre, no puedo buscar un capítulo. ¿Éxodo qué? ¿Capítulo qué? 18:4. Éxodo. Quiero que me presten atención ahí para que ustedes hagan una conexión. Conectivo, dice el hermano Josma. Vean este conectivo de Éxodo, capítulo 12, versículo 38, dice: y dijo: salid de medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Dios había dado una orden de cómo era que se desarrollaba la fe, de cómo era que Dios quería tener relación con su pueblo. Y el versículo de Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de su pecado, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué connotación tiene para usted esa fiesta? ¿La invita a usted, Joana, hermano Alexis, a salir de Egipto o no la invita? ¿Me invita a mí a salir de Egipto o no me invita, hermano Josma? Y esta salida hoy es como literal como espiritual, donde nosotros estamos siendo atrapados por el mundo, de lo que hablaba Josma, de lo que hablaba Eli también en la intervención. El Señor tiene una verdad presente para cada tiempo, hermano. Y yo no quiero hablar aquí a manera de juicio, pero sí tengo que hablar a manera de la verdad y a manera de alertar. El Señor ha ordenado una verdad presente para este tiempo, en cuanto a los puestos de avanzada, en cuanto a la reforma pro salud, en cuanto a la predicación del Evangelio. Si nosotros no hemos escuchado el llamado de Dios, ¿a qué hora salió el pueblo de Israel y las multitudes que lo acompañaron? ¿A qué hora salió de Egipto? A las 12 de la noche. ¿Usted se imagina, Josma, Saliendo Nelly, también nosotros. saliendo usted con sus dos niñas llorando si estaría enferma o no, con hambre? ¿Y dónde está la chola? ¿Dónde está la comida? ¿Y qué iremos a comer? ¿Y qué iremos para allá? Vea la salida, mire el contraste, donde nosotros, el Señor le ha dado a la iglesia adventista un mensaje de salir al campo. Y nos ha dado tiempo. La salida de Egipto fue mucho más, ¿cómo qué palabra podría ser? Sorpresiva, digamos. Más sorpresiva, más dinámica, más explosiva. Y como nosotros hoy, hermana Yaneli, Nos está dando tiempo y tiempo y no tiempo. y las alertas y las señales y los mensajes que le llegan a través del uno, a través del otro, son demasiado grandes. Yo prefiero predicarle a usted la verdad, así a ustedes les guste o no les guste, porque podrían cavilar o podríamos cavilar, pero es que yo no voy a salir corriendo como un loco, ¿no? Yo no necesito que salgan corriendo como locos, pero lo dejo como punto de reflexión, hermano. Hay muchas cosas que están en la Biblia que nosotros como religiosos no las hemos entendido. Es ahí donde el llamado que entendía yo, la explicación del hermano Eli, y el compromiso que también volví y recalqué el hermano Elan, hoy debemos estar más unidos. Que nuestras diferencias, que nuestros errores los podamos superar, pero podamos seguir continuando adelante, porque el pueblo de Israel, con Moisés, ¿salieron divididos o salieron juntos? Unidos. Salió el pueblo hebreo, el pueblo
judaico salió de Egipto o no salió en la liberación? ¿Solamente el pueblo hebreo? ¿Era No. solamente la clase del pueblo Y hebreo? habían egipcios aparentemente también. Este punto se lo voy a dejar entre comillas, porque cuando usted ve, están los hijos de Abraham y también los hijos de Moisés. Pero cuando usted se ve el revoltijo de Abraham y se ve más específicamente de Moisés al salir de Egipto, salió pues pueblo judío o pueblo hebreo y salió pueblo mundano, salieron los gentiles junto con ellos, porque la escritura dice que salió una gran multitud. Entonces, si todos vienen de Abraham, con Moisés, con todo, que viene siendo el linaje ya viene revuelto. En la fe. El linaje en la fe, en los días de Moisés, parte revuelto, incluyendo los mismos con Abraham, porque con Abraham se le unía gente para allí y para acá. Por eso lo del linaje, ya no hay linaje en Cristo Jesús, no hay judío, no hay griego, porque el Señor de todas las naciones, hermano Yoma, de todas las naciones, Leo, de todas las naciones Dios iba agarrando pueblo para el plan de la salvación. Entonces, ya concluimos la fiesta de la Pascua. Pregunto, ¿han entendido el tema de la Pascua? ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué curiosidad hay? ¿Cómo lo han entendido ustedes? ¿Sí les quedó claro, hermana Yasneli? Comprendimos simbólica y espiritualmente. Lo más tremendo de este tema, Pancho, es que cuando uno revisa la muerte del Señor Jesucristo, todo se cumplió. Todo se cumplió. Como si, no sé, un reloj lo hubieran ajustado específicamente para que todo se viera igual, ¿no? Y eso nos da también una proyección muy tremenda con respecto a las 2300 tardes y mañanas, que como se cumplieron las anteriores profecías, ¿verdad? Por eso sabemos que el año 1844 es digamos, el comienzo, ¿verdad?, del nuevo ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a leer algo acá, gracias Yoma por su aclaratoria. En el desierto a la gente, en el capítulo 12, la tentación, en la página 89, dice algo. Sí, en el desierto. En esta ceremonia, estamos hablando de la Pascua, en esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a intersectar esta comunión, Cristo, cuando estaba mirando la ceremonia. Y Satanás dice, representa falsamente a Dios, así como los ritos que señalaban al Salvador. Por eso el sistema religioso, mal interpretado, Johanna, interpreta los ritos, interpreta los símbolos, pero mal Interpretado. y arman una ¿qué? Una consonancia ahí cerrada. Confusión. No, arman una religión, arman una Babilonia. Por eso es que tenemos tantas religiones, hermano Alexis, porque Satanás colocó en los buenos ritos, en los símbolos del sistema religioso y dijo, yo quiero hacer una religión igual para engañarlos, pero voy a tomar los ritos de la Pascua, voy a tomar la simbología de los panes y le voy a dar una aplicación interpretativa muy personal y armó otra religión. Por eso hay dos religiones, la de Satanás y la de Jesucristo a través de su palabra. Usted dice acá, los sacrificios que debían revelar su amor, el de Cristo, eran ofrecidos únicamente para apaciguar su ira. Mire cómo lo interpretaron. Usted cometió un pecado, hermano Alexis, para que la ira de Dios se calme, hay un cordero. Pero no le estaban explicando el significado correcto. Es correcto. Usted fue adúltera con su marido, hermana Yaneli, para que la ira de Dios se calme, hay más de un sacrificio. Y se había perdido el objetivo claro y verdadero del plan de la salvación. Claro, y traigan un cordero a los sacerdotes. Y dice acá, Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador.
El tipo lo dice en Romanos 5:14. ¿Cómo es que dice Romanos 5:14, hermano Guillermo? Las cosas que se escribieron. Dice 4. Las 5, cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza de hoy. para los que alcanzamos el fin del siglo. Joana, las fiestas de la Pascua que se escribieron antes, se escribieron para nosotros, los que estamos en el fin del siglo. Si nosotros no recibimos la verdadera carne de Cristo Jesús como el Cordero Pascual, en los días de las fiestas aquellas, antes de venir, se comía la carne literal del sacrificio. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí lo entendieron? Se mataba el cordero y en la noche se comía ¿cómo? Asado. No, ni Al cocina, fuego. ni agua, ni... Ahora, en el cumplimiento de Cristo, ¿qué se come? También espiritualmente. La palabra del Señor. Está simbolizada dentro del marco. ¿Qué se come? Señor Jesucristo dijo, comed y bebed todo que este es Mi cuerpo. Mi cuerpo. mi cuerpo. Y Y esta es mi estará carne. derramado. Que tiene que ver con la santa Cena. cena. Sí. ¿Sí está entendiendo, Sí, Joanita, sí. a dónde apunta? Entonces, ahora nosotros comemos simbólicamente y proféticamente el cuerpo de Cristo a través del rito de la Santa Cena. ¿Sí entendieron la dimensión? Sí. Proféticamente se comía la carne literal del Cordero. Y ahorita, en la segunda venida, en la primera venida de Cristo Jesús, se come proféticamente la carne de Cristo simbólicamente. La carne de Cristo, cuando comemos la Santa Cena, estamos comiendo la representación del cuerpo de Cristo que dio por nuestros pecados. La intercesión por cada uno de nosotros. Mire cómo el Cordero Pascual toma una dimensión que la cubre a usted, Joana, que lo cubre a usted, hermano Alexis, y que me cubre a mí, hermana Carla. ¿Se dan cuenta lo importante de estudiar en el marco bíblico un tema fase sobre fase, tema sobre tema, para ver la magnitud, cómo nos abarca la fiesta judaica? Mi exhortación, dándole gracias a Dios primeramente por este compartir con ustedes, que cada uno de ustedes se acerque al santuario de Dios. Que si tienen alguna duda, no tengan ningún temor de llamarme, de preguntarme, que estamos para asesorarles, que estamos para informarles en cuanto a lo que de la Biblia se refiere. Y que puedan tener cada uno de ustedes y los que nos escuchan a través de los medios de comunicación, que podamos tener una verdadera comunión en el santuario de Dios que está en el cielo, un santuario hecho no por mano humana, sino por Dios mismo, donde Cristo está intercediendo y ha intercedido a través de toda la historia humana por los pecados de su pueblo. Y este pecado tiene que ser borrado del santuario celestial para que posteriormente diga el Señor en el lugar santísimo, hecho está. Y automáticamente Cristo descienda a buscar a su pueblo. Muchas gracias y Dios les guarde. Amén, hermano.